Para los que recién se incorporan al programa, nuestro invitado es Aldo Abrán, que es economista, es consultor y presidente de la Fundación Libertad y Progreso. Más que presidente, es director ejecutivo. Director ejecutivo. Aldo, los dólares que están en las cajas de seguridad, ¿de qué manera pueden influir para desestabilizar un gobierno? En nada, en realidad es el gobierno el que se desestabiliza a sí mismo cuando, a partir de políticas económicas o políticas como la reforma de la justicia, genera temor en la gente y hace que salga corriendo a desprenderse de sus pesos y activos domésticos para comprar dólares y mandarlo al fondo de una cajita de seguridad o incluso placar, abajo del colchón, famoso. Una vez que llegó ahí ya está, ya el daño para la economía en todo caso y para todo el resto de los argentinos ya se produjo. ¿Y cómo se resuelve eso? No se resuelve generando más temor en términos de potenciales avances sobre las cajas de seguridad o mayores restricciones a la libertad de la gente de disponer de lo que es propio y que ha ganado con su esfuerzo y sacrificio, no se lo ha regalado el gobierno. Porque si uno hace eso, lo único que termina haciendo es que más gente o más plata se vuelque a activos extranjeros para fugarse del país. O sea, ellos mismos generan el daño, ¿no? Yo digo que, lo he dicho muchas veces, es una sensación térmica, la corrida al dólar. Cuando vos te sentís que tenés inseguridad, que no sabés qué va a pasar, ¿y en qué te podés refugiar? ¿Podés comprar acciones? Muy difícil, hay que ser un experto para comprar y vender acciones y que te deje un rédito. Lo único seguro es el dólar. Entonces la gente busca el refugio en el dólar. Sí. Pero esto, que como yo dije al principio del programa, lo que se anunció hoy, $100 cada 3 meses por con tarjeta sacado en país extranjero, limítrofe. Eso demuestra que cada vez el gobierno está más débil. Sí, claramente da una pésima señal en el sentido de la preocupación que tiene el gobierno porque no está pudiendo conseguir con las medidas que implementó más que los resultados contrarios a lo que estaba buscando, que era aumentar las reservas, ¿no? Y siguen cayendo. Y bueno, ya en la desesperación hacen cualquier cosa. Uno tiene que imaginarse el impacto que esto tiene. Primero en la gente que está mirando esta película y dice, pucha, si son capaces de hacer esto, estamos tan mal que mejor, si no corrí hasta ahora a comprar dólares, corro ya mismo, ¿sí? Y lo otro, yo me pregunto, ¿quién va a poder viajar, ¿sí? Que no pueda hacerlo a partir de pagar 8 o 9 o lo que sea que valga el dólar paralelo a los países limítrofes? Si el AFIP no te da dólares para viajar, antes la alternativa, en todo caso si vos querías ir a un país de viaje, a otro país de viaje, era ir al cajero automático y disponer de lo que te pueda dar para moverte en efectivo, porque hay que tener en cuenta que hay países que tienen un alto grado de bancarización y uno con una tarjeta de crédito puede hacer casi todo. Pero en línea general en los países de América del Sur eso no pasa. O sea, hay mucha necesidad cuando uno viaja al exterior de usar efectivo, ¿no? Y entonces, conclusión, o están dispuestos los que quieran viajar a los países limítrofes a pagar el dólar blue, que se supone que según el gobierno que no existe, ¿no? O no viaja. Con lo cual el turismo se va a resentir a lugares como Uruguay, seguramente Brasil, va a poder viajar solamente, o Chile, van a poder viajar aquellos que tengan mucha plata y la verdad que no le importe nada cuánto vale un dólar, ¿no? O que tengan los dólares atesorados de hace mucho. Sí. Hasta que cuando empezó la carrera del dólar, que llegó a tocar los 10, no había economista que nos dijera que el dólar blue no tiene techo. Pero vemos que ha empezado a bajar. ¿Va a tener techo? ¿Le van a imponer un techo?
o hay posibilidades de un rebote y va a sobrepasar los 10? Primero lo que tenemos que entender es por qué se mueve para arriba el dólar paralelo. Y ahí hay una tendencia en el tiempo y después están los factores coyunturales. La tendencia en el tiempo está definida por la necesidad del gobierno de exprimir al Banco Central para financiar excesos de gastos fenomenales, ¿no? Entonces, el Banco Central tiene que conseguir los recursos, y a menos que pensemos que la plata que le transfiere al gobierno se la dejó Papá Noel en el arbolito, a los que pensaban eso les digo, Papá Noel no existe, ¿sí? La realidad es que esa plata nos la saca a nosotros de nuestro bolsillo, ¿no? Nos la saca a partir del impuesto inflacionario. Incluso nos la saca cuando le transfiere dólares, porque a los dólares los compra en el mercado con emisión de pesos. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que yo compre los dólares con emisión de pesos y se lo dé al gobierno, que le dé los pesos al gobierno que emití y que ellos salgan y lo compren en el mercado a los dólares. No hay ninguna. Así que con toda esa emisión que está haciendo el Banco Central, lo que hace es cobrarnos el impuesto inflacionario, que básicamente es depreciar la moneda que nosotros, quitarle poder adquisitivo a la moneda que nosotros conservamos para atesorar o para movernos diariamente. Esa pérdida de valor que tiene el peso, el gobierno a partir del cepo lo que hace es no reflejarla en el tipo de cambio oficial. Refleja muy poquito de esa pérdida de valor del peso. De la misma forma que en el 2007, para no reflejar la pérdida de valor del peso que tenía en los precios de la economía, intervino el INDEC y nos viene diciendo que la inflación es 10,8%, cuando todos sabemos que no es eso, sino que es mucho más, ¿sí? Ahora nos está engañando con el tipo de cambio oficial, pagando el tipo de cambio oficial a los exportadores, y aquel que entra un dólar por esa ventanilla, mucho menos de lo que verdaderamente vale en pesos. Y eso, en la medida que se siga exprimiendo al Banco Central como se lo está exprimiendo, va a marcar esta tendencia ascendente del dólar paralelo y además una ampliación de la brecha, porque es justamente no reconocer lo que estamos cobrando impuesto inflacionario. Lo otro, que no debería darle tanta risa al ministro de Economía, el mercado paralelo, porque es un indicador muy importante en otro sentido. Cuando la gente tiene miedo, como bien vos decías hace un rato, porque se avanza en políticas de profundización del cepo, cuando la gente sabe que todos los cepos en la historia argentina, todos los controles de cambio han terminado muy mal, ¿no? Y con consecuencias gravísimas económicas y sociales, si vos profundizás el cepo, claramente quiere decir que te estás metiendo más en el pozo y más en la boca del lobo para la futura crisis, y eso genera miedo, la gente sale corriendo, se desprende de sus pesos, se desprende de todos los activos domésticos y se pasa a activos externos. Lo mismo pasa cuando vos das la percepción de que sí, vas por todo y encima vas por la reforma de la justicia para no tener ningún límite para ir por todo, entonces todo es lo tuyo, lo de tu familia, ¿no? Entonces vos ¿qué haces? Bueno, lo mío, la verdad, lo trato de proteger, ¿no? Y todos hacemos eso y lo protegemos en líneas generales también, desprendiéndonos de los pesos de los activos domésticos y yendo a comprar activos externos. Ahora, si todos nos estamos desprendiendo de pesos porque tenemos miedo, claramente eso quiere decir que la demanda de pesos se está derrumbando, ¿no? Y cuando la demanda de algo, cualquier cosa se derrumba, su precio se derrumba. O sea, hay una fuerte caída del valor del peso en definitiva y eso se refleja en los saltos de dólar. O sea, los saltos del dólar lo que nos están indicando es que la gente tiene miedo. Y no son solamente importantes por el hecho de que nos indican porque hay un salto del dólar paralelo, sino porque la gente con miedo no consume y no invierte. Y eso sí que le pega duro a la economía, al nivel de actividad, lo que más duro le pega. O sea, es un termómetro, es como cuando los funcionarios del gobierno dicen, a mí que me importa el dólar paralelo, es como que vos vas al médico, el médico te mide la temperatura, tenés 41 de fiebre y dice, pero este aparatito de vidriecito chiquitito, ¿para qué importa? Y lo tira por la ventana y no te da nada y te vas a terminar muriendo, ¿no? La única industria que se está moviendo, y es como protección también de sus pesos o de sus dólares, es el tema de los automóviles. Mayor cantidad de automóviles de alta gama, pero no se mueven los autos baratos. Ahora, yo me voy a detener en algo. Te voy a interrumpir, porque vale la pena por lo que acabas de decir.
también el gobierno, cuando desmerece el dólar, a dónde va el dólar paralelo, lo que está perdiendo de vista es que es cierto que mucha gente no tiene acceso al dólar paralelo. Ahora, supongamos una persona que vive en un barrio muy humilde, ¿no? Y tiene algunos y cobra su sueldo. ¿Qué hace esa persona? Sale corriendo y se va. Lo primero que hace es comprar todo lo que necesita en el mes. Antes guardaba pesos en el bolsillo, o sea, demandaba pesos, ¿no? Y los iba gastando a lo largo del mes. Ahora, como sabe que si espera hasta el final del mes, sus pesos que ganó se desvalorizaron, o sea que el gobierno le quitó un cacho para financiar su gasto, se lo gasta todo lo que puede a principio de mes. Si le sobra algo, ese señor, por lo que se ve, por ejemplo, puede estar construyendo o queriendo construir algo, va a ir a comprar ladrillos, inmediatamente va a comprar ladrillos y lo va a ir juntando hasta que tenga los ladrillos, por ejemplo, para ampliar la casa. Ahora bien, ese señor no compró dólares, entonces ¿a quién le importa el dólar blue o el dólar paralelo? Lo que pierde de vista el gobierno es que el señor que le vendió la comida, o lo que sea, toda la mercadería, o el señor que le vendió los ladrillos, claramente tampoco se quiso quedar con los pesos, ¿no? Puede ser que le haya comprado algo más a sus proveedores, pero seguro que en alguna parte de esa cadena, como nadie quiere los pesos por las cosas que ellos hacen, eso termina en el mercado paralelo. O sea, eso es lo que no está viendo el gobierno, que cuando la gente huye del peso, más no importa cómo sea que huye del peso, ¿sí? Eso provoca una caída del peso que en definitiva se va a traducir en la suba del dólar paralelo, pero también en inflación, ¿no? Yo me quiero detener en algo que dijiste antes, la inflación del 10,5. Lo cual yo creo absolutamente en el INDEC. 10,5, 6 pesos para comer, andamos bien. Ahora, toda esta gente que a partir del anuncio de la Presidenta ayer, mejora lo que está cobrando en un 35%, está maravillosamente bien. Porque si la inflación es del 10, puede comer con 6, pero le aumentan el 35%, mirá vos la diferencia que hace, 25% de diferencia. Pero esa gente en 2 años deja la línea de pobreza y pasa a la clase media, aunque esté cobrando un subsidio de un plan o de una asistencia a la niñez o demás. Sí, es que seamos es honestos. Reconocer que hay ese nivel de inflación. Ellos tampoco creen en que la inflación es 10,8%, sino por supuesto, no estarían implementando una serie de restricciones. Acá el gran problema que tenemos con el gobierno, y eso nos lleva a mal puerto seguro, es que tiene un error de diagnóstico. Si yo, como diagnóstico, lo que tengo es que los argentinos somos todos adictos a ese maldito papelito verde, yo lo que tengo que hacer es obligarlos por las buenas o por las malas, ¿no? Internándolos a todos los argentinos que dejen de demandar ese papelito verde, ¿no? Ahora, si yo tengo como diagnóstico que acá el problema es que ellos generan a través de sus políticas económicas una situación de incertidumbre y pérdida de credibilidad en el futuro de la Argentina, que hace que nosotros tratemos de poner nuestros recursos lo más lejos posible de la mano de los funcionarios, y eso lo hacemos a través de un papelito verde, pero en realidad lo que estamos haciendo es dejar de demandar pesos y de dejar de demandar activos domésticos. Las soluciones son distintas, porque la solución de él va a ser tratar de obligarme a mí a que no compre dólares, va a ser obligarme a mí a que tenga los pesos, y cuanto más intenten hacer eso, ¿yo qué voy a hacer? Más lejos voy a querer poner todo lo mío de la mano de los funcionarios, y eso va a empeorar el problema. Ahora, si ellos entendieran cuál es el verdadero diagnóstico, lo que harían es cambiar estas políticas, generar cada vez más confianza en el futuro de la Argentina, en que van a respetar lo que es de la gente, porque es lo único que le pedimos. Pero Aldo, perdóname. Y eso cambiaría, automáticamente yo voy a querer más peso, más activos domésticos, y se acabó el problema. Aldo, pero ¿puede el responsable de habernos llevado a esta situación sacarnos de ella? ¿Cómo podés pedir a la misma gente que nos llevó, que nos metió en el agua y nos estamos ahogando, a que nos saque? No tienen capacidad, no les interesa su enriquecimiento propio y punto. Porque yo no veo, es decir, ellos están pensando que en 2 años se van y van a gozar de toda la guita que acumularon. Y lo que le dejan lo van a joder al que viene.
Ese es el pensamiento. Sí. Lo que pasa es que si siguen profundizando las medidas como que en el sentido de las medidas que vienen tomando, la verdad es que hay que ver si llegan a gobernar 2 años sin una crisis, ¿no? Porque uno a la gente la puede maltratar, la puede maltratar, la puede maltratar, la puede maltratar, pero el día que la gente se canse que la maltraten, lamentablemente lo que va a hacer es dejar de demandar cualquier activo doméstico y pesos. Eso nosotros ya lo vivimos. Cuando alguien cuando toda una sociedad se pudre y se harta de que lo estafen con la inflación, lo que hace es dejar de demandar la moneda local. Y la moneda local, ¿cuánto pasa a valer si todos la dejamos de demandar? 0. ¿Cuánto pasa a valer todo lo que yo mida en términos de esa moneda local? Infinito. Eso es lo que se llama hiperinflación. Y la Argentina ya lo vivió. Y lo vivió 3 veces. O sea, claramente lo podemos repetir. La verdad es que no podemos jugar con fuego como está jugando esta gente, porque nos podemos llegar a quemar. Y como ya vivimos una hiperinflación grosera como la fue la de 1989, estuvimos al borde de una disolución social, o sea que fue muy grave lo del 89, nosotros tenemos memoria corta, deberíamos estar haciendo lo imposible en este momento por evitarla, que es justamente hacer todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno. Así que yo le recomendaría que empiece por lo menos a escuchar otras voces al gobierno, porque por ahí puede pasar que tengamos razón, ¿sí? Y lo malo de que tengamos razón es que esto va a terminar mal si la tenemos. Ahora, este blanqueo, que es injusto para los que pagamos regularmente nuestros impuestos, es indigno que se le abra la puerta a los narcodólares, porque esto, en definitiva, está orientado a que los dólares del narcotráfico vuelvan, porque el coimero que tiene la guita afuera, yo creo que no la va a traer. Sí, el que se va a beneficiar es el narcotráfico. Entonces, ¿a dónde vamos? Es decir, ¿cuál es nuestro destino? Pasar a ser un país de narcodólares. Bueno, encima hay que recordar que no es que hace 20 años hicimos un blanqueo moratoria, ya hubo uno que fue hace 4 años y en el mismo gobierno. Usualmente cuando los gobiernos lanzan un blanqueo es diciendo lo que dijo Axel Kicillof, de hecho, cuando lo lanzaron. Bueno, porque claro, con las medidas que se tomaron anteriormente y las nefastas políticas del pasado, la gente la obligamos a huir de la Argentina, ¿no? Y a llevarse la plata afuera. Ese es el discurso usual, no es exactamente el de Axel Kicillof, pero es más o menos, ¿sí? Y es el discurso de cualquier gobierno que lance una moratoria o blanqueo. Lo primero que se olvidó el secretario es que justamente en los anteriores 4, 5, 6 años se fue casi 80.000 millones o más de dólares de los 150.000 millones o a 200.000 millones que dicen que tenemos los argentinos afuera. O sea que se fueron muchos se fue en la mayor parte. Uruguay, ni los tiene Brasil, ni los tiene Chile. ¿Por qué? Porque confían en su propio país, en su propia política económica. Entonces, nosotros, el gobierno lo que hace es empujar a la gente hacia el dólar, en lugar de venderles un programa atractivo para que confíen en el peso. Exactamente, pero fíjate vos, ¿no? O sea, nosotros le estamos diciendo esto a la gente y en un escenario en el cual se siguen fugando dólares y se van a seguir fugando capitales de la Argentina. Entonces esto es doblemente injusto por ese motivo, porque es injusto con aquellos que cumplieron con sus impuestos, pero además porque le estás diciendo, dentro de 4 años te voy a volver a hacer otra moratoria o blanqueo para que puedas blanquear todo lo que se va a fugar hacia adelante. Lo primero que debimos haber hecho es resolver el problema de la fuga de capitales, de tal forma de por ahí evaluar si es razonable, nunca es justo, ¿sí? Decir, bueno, a partir de ahora, dado que no vamos a hacer las cosas bien y nadie más va a querer fugar un dólar, a lo que se tuvieron que ir, vengan, ¿no es cierto? Ahí podría llegar yo a evaluar una medida como esa. Pero no es así. Entonces, ¿quién va a entrar en esta moratoria, en este blanqueo, que es lo que vos planteabas hace un rato? Solamente aquel que necesite blanquear recursos
en el muy corto plazo, porque tiene que hacer tiene que hacer una inversión, porque tiene que comprar una casa y no le alcanza el dinero, los recursos en blanco que tiene, pero durante el blanqueo y algunos meses más, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie va a querer blanquear para quedar en la mira de la AFIP, para que le cobren todos los impuestos, sabiendo que dentro de 4 años, más tardar o 5, nos van a hacer otro blanqueo más, ¿no? Sería, francamente, con lo que les costó sacar esa plata del circuito, volverla a meter, casi pensar que la van a volver a meter es una ingenuidad. Ahora, solamente esos van a venir, que son muy pocos. O sea, cuanto más exitoso en términos de ingreso de fondos a este blanqueo sea, yo más preocupado voy a estar, porque quiere decir que todos esos son grandísimos evasores, grandísimos corruptos. Yo creo que sí van a entrar un montón de plata de corruptos, como está planteado este blanqueo. Sí. Además y todo lo ilegal va a entrar. O sea, la verdad es que han abierto una caja de Pandora, me parece, en ese sentido, ¿no? Aldo, gracias por venir, por acompañarnos en este programa y por permitirnos entender algunas cosas. Bueno, y felicitaciones, porque me contaste que la Fundación Atlas te dio el premio a la libertad, y creo que te lo mereces, porque hubo pocos periodistas en la Argentina que realmente mantuvieron una forma de pensar en términos de respeto de los derechos, las instituciones y la Constitución Nacional, que son en definitiva el fundamento de la libertad, que hayan mantenido su prédica durante este tiempo con tanto temor que genera este gobierno, ¿no? Gracias, Aldo. Gracias a vos. Vamos a un corte, señor director.